¿Te podemos formar nuevas neuronas? Pues sí, podemos formar nuevas neuronas. Esa es la respuesta corta. La mayoría de los estudios importantes desde hace mucho tiempo te dicen que sí, formar nuevas neuronas en adulto, entendemos. Claro, el niño evidente, ¿no? ¿Vale? Hay algún estudio importante también frente a un mar de estudios que te dicen que sí, alguno que te dice que no está tan claro o que no, ¿no? Pero el consenso generalizado es que sí, ¿no? Y esto, primero es muy importante entender el concepto, ¿no? Porque en el conjunto del organismo, cuando hablamos del resto de órganos y tal, estamos muy acostumbrados a que sea habitual el recambio celular, ¿no? Células van muriendo y se van recambiando. En la piel, por ejemplo. Y en otros órganos, ¿no? Pero en el cerebro esto no ocurre así tanto. O sea, las neuronas que tenemos son las que son y tenemos principalmente un sitio seguro en el que se producen nuevas neuronas en la época a partir de la infancia tardía en el adulto, y un sitio que no está tan claro, ¿no? Y se producen pocas y a ritmos que hay que estudiar muy bien. Esto es muy diferente a lo que ocurre en el resto del organismo. O sea que virtualmente las neuronas que tenemos son las que son. O sea que en cualquier caso, aunque se produzcan, aunque se generan nuevas, se generan pocas y claro, el concepto es muy diferente a la cantidad de nuevas células que se generan en el resto, ¿no? Estos lugares, pues es uno que es el giro dentado del hipocampo. El hipocampo es una estructura archiestudiada en neurociencia, y forma parte de muchísimas cosas, fundamentalmente de circuitos que median el aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, que el cerebro adulto sea capaz, por supuesto, mediada por la glía, de una neurogénesis, que es como la llamamos, ¿no? En estos lugares donde el adulto nos hablan mucho de los procesos de aprendizaje y de memoria en la fisiología, ¿no? De cómo eso se va produciendo o se va desgastando conforme vamos cumpliendo años, ¿no? Y luego otro lugar donde podemos formar neuronas es en la zona, tiene muchos nombres, en la zona subventricular, o la región que está, digamos, pegada a los ventrículos laterales del cerebro. Son como cavidades llenas de líquido. Los ventrículos son cavidades llenas de líquido, que hay varios, están en la profundidad cerebral, y es que desde esa zona en la embriogénesis, es desde donde se forman las crestas neurales, la matriz germinal que llamamos, desde donde se forman y migran las neuronas hacia la corteza cerebral, que está más superficial, en un orden pues perfectamente orquestado por la glía y otros lugares. ¿Y esa neurogénesis tiene que ver con la neuroplasticidad? Explica un poco qué significa el concepto de neuroplasticidad y hasta dónde llega, es decir, ¿para qué nos sirve? Claro, pues mira, la neuroplasticidad es, la definición académica exacta no la sé, pero viene a comentarnos que el cerebro es capaz de reorganizar su circuitería para modificar funciones ya existentes o recuperar funciones perdidas. Vale. Función de lo que absorbemos desde dentro y desde fuera en nuestro ambiente. En función del ambiente, el cerebro puede modificar cómo está cableado para ayudarnos a hacer respuesta al ambiente, básicamente, ¿no? ¿Y algún ejemplo de porque me imagino que esto realmente lo veis en la práctica clínica? La neuroplasticidad, por ejemplo, es recuperarte de una secuela, ¿no? ¿Y algún ejemplo de neuroplasticidad en tu práctica clínica que te haya quedado para siempre grabado? Sí, pues varios, ¿no? En epilepsia, que es la parte de la neurología a la que yo me dedico más, esto lo vemos con cierta frecuencia, y además no solo como una impresión clínica en la entrevista, sino avalado por un montón de pruebas, ¿no? Yo recuerdo, así a priori, un niño que tuvimos, ¿no? Voy a introducir un poco el tema, ¿no? Antes de explicar el caso en sí. Digamos así que
la región, o sea, digamos, el giro motor primario, lo que hablábamos antes, ¿no? De la corteza motora primaria, controla, digamos, el movimiento, si está el giro motor primario izquierdo, el movimiento del lado derecho del cuerpo y viceversa, ¿no? El giro motor primario derecho, el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. Y eso lo hace, pues a través, entre otras cosas, de una cosa que se llama la vía piramidal, que es como un cable enorme que sale de cada uno de los giros motores y baja por el cerebro, por el tronco del encéfalo, por la médula hasta la médula, hasta acabar en los nervios periféricos, ¿vale? Y controlar el movimiento de ese lado, ¿no? Entonces, en un cerebro, digamos así, sin ningún problema, más o menos esas vías piramidales están equilibradas, ¿no? Están equilibradas en número de fibras, ¿no? Digámoslo así. Pues yo recuerdo el caso de un niño que tuvo un infarto perinatal, niño pequeñito, muy pequeño, ocupando la mayor parte de uno de los hemisferios cerebrales, ¿no? Una isquemia, una falta de riego a la mayor parte de un hemisferio, ¿no? Y al tiempo, cuando tú le hacías una prueba que se llama tractografía, que es pues, una prueba basada en la resonancia magnética craneal, donde puedes ver pues, muchos tractos del cerebro, muchos cables gordos del cerebro, ¿no? Entre ellos la vía piramidal, también llamamos vía corticoespinal, veías cómo la vía piramidal, la única vía piramidal que tenía, estaba asumiendo el control de los dos lados del cuerpo. Claro. ¿No? Es uno de los casos que recuerdo, ¿no? Y además lo veíamos, pues el niño podía mover ambos lados del cuerpo, claro. Pero solo gracias a la vía piramidal de un lado. De un lado, eso es. Y la otra estaba anulada. La otra no existía. Estaba toda infartada, ¿no? Claro, qué fuerte, qué interesante. Luego recuerdo otro caso, otra persona que veía yo, ¿no? Otro niño pequeñito, que no recuerdo si con 2 o 3 años, también presentó una lesión en la zona cercana al área de Broca, a la antigua y archiconocida área era la del lenguaje, que es la zona expresiva del lenguaje en el hemisferio izquierdo, digámoslo así, en el lóbulo frontal, la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Hizo una epilepsia muy severa, ¿no? Fastidiando de forma muy importante a nivel eléctrico esa epilepsia la función del lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Entonces, al destruir esa lesión y mejorar la epilepsia tanto con la cirugía como con los fármacos, el niño que no hablaba a causa de esa lesión en esa zona, pues a los meses y a los años comenzó a hablar, ¿no? Comenzó a hablar pues a un nivel menor que el que se esperaría para un niño de su edad, ¿no? Pero imagínate la importancia capital de que el niño hable tanto para él como para el resto de su vida, ¿no? Aunque sea con frases sencillas o con palabras. ¿Qué pasaría ahí? Que otras áreas asumieron... Tú ahí pues supones a nivel clínico lo que está pasando, pero luego otra vez no, hacemos una resonancia magnética funcional, que es una resonancia magnética especial, que basándose también en parámetros metabólicos, podemos decir así, ve dónde está localizado el lenguaje en el cerebro, ¿no? Y el niño había localizado todo su lenguaje en el hemisferio derecho, o la mayor parte de su lenguaje en el hemisferio derecho, preservando algunas zonas perilesionales alrededor de la lesión en el hemisferio izquierdo, ¿no? Qué interesante.